Para seguir nuestro curso que llevamos de Machine Learning, enfocados hacia el Machine Learning supervisado, vamos a ver hoy un algoritmo que es muy eficiente en temas de clasificación. Como ya es sabido, el Machine Learning tiene dos posibilidades, las más comunes. Una es el Machine Learning supervisado, el otro es el no supervisado. También se ha hablado de Machine Learning por refuerzo, pero pues nos concentraremos en supervisado y no supervisado. Dentro del supervisado existen dos opciones adicionales. Podemos hacer un proceso de regresión cuando estamos esperando, cuando estamos buscando encontrar una salida cuantitativa. Cuando esperamos un número, hablamos de un problema de regresión. En este caso, vamos a enfocarnos hacia el lado de la clasificación. Lo que vamos a esperar en este caso es que el algoritmo pueda predecir una clase u otra. Como son solo dos clases, estamos hablando de un algoritmo de aprendizaje supervisado con problema de regresión binario. Cuando estamos hablando de más de dos clases, se habla de un algoritmo de clasificación o con un problema de clasificación multiclase. En este caso, la mayor característica que tiene el algoritmo que vamos a usar, el modelo que vamos a usar, es para la clasificación en dicotómica, para la clasificación en solamente dos estados. Vamos a contextualizar un poco el tema de qué es el algoritmo, cómo funciona matemáticamente, algo muy leve, y vamos a entrar a hacer un ejercicio con una problemática basada en un caso real, o por lo menos un caso práctico que se puede llegar a implementar dentro de un contexto real. Inicialmente hablamos un poco de qué es ese tema de regresión logística. Bueno, pues la regresión logística es un proceso matemático estadístico que nos sirve para poder definir o para poder eh, modelar un resultado en un estado, como dije ahora, dicotómico, un estado binario, donde es más sensible hacia ese lado, donde pueda clasificar en dos valores únicamente. Tiene esa capacidad o esa característica porque trabaja con una función de tipo sigmoide, que es esta función que vemos acá, que está acotada entre 0 y 1. Tiene esa forma particular en forma de S, en donde vemos que hay una zona activa desde, en este caso, según la gráfica, de menos 6 hasta 6. Eh, donde hay una variación, más adelante pues empieza a alinearse esa variación y empieza a perderse la variación que hay. Cuando la ventaja que tiene el trabajar con una regresión logística y por qué se hace para temas de clasificación binaria es porque podemos nosotros interpretar el resultado, como está acotada entre 0 y 1, podemos hablar en resultados en términos de probabilidad. Podemos suponer que mientras más se acerque a 1 es el 100% de la probabilidad. La otra ventaja que tiene es como, así como está dividida la gráfica, podemos, por ejemplo, establecer que cuando una clase se ubique dentro de superior al 0,5 es una clase e inferior al 0,5 pues es otra clase diferente. Es una de las ventajas que tiene el poder trabajar con una regresión logística. Inclusive es un algoritmo que es fuerte para trabajar inclusive con un conjunto de datos muy grande. Podemos establecer este tipo de características, matemáticamente es muy rápido, no, los recursos que consume son muy bajos por el procesamiento que hace. Se caracteriza o quise nombrar básicamente tres características. Una, la interpretabilidad, que es la que permite que podamos establecer resultados en términos de probabilidad. Entonces es mucho más fácil poder entender la relación que puede haber entre las diferentes variables. La otra característica es la eficiencia. Como les comentaba, la eficiencia en este caso pues no tiene mayor consumo de recursos y adicionalmente puede trabajar con un conjunto de datos grandes sin ningún problema. Y la probabilidad, pues que se basa en algo que les había comentado, que se establece o como la función sigmoide se acota entre 0 y 1, puede fácilmente ver la probabilidad o el resultado en términos de probabilidad, lo que nos va a ayudar a poder tener
una toma de decisiones informada basada en la probabilidad del resultado. En conclusión, es un algoritmo que su función matemática y según lo establece la fórmula que también les dejo ahí en el notebook, se puede fácilmente poder hacer la interpretación de las correlaciones y poder hacer la clasificación dentro de ese conjunto de datos. Para poder hacer como el caso práctico, como el desarrollo práctico de este ejercicio, pues se preparó un caso práctico que tiene estas características. Les voy a leer. Lo que se piensa hacer en este caso es hacer una predicción de enfermedades cardiovasculares. Para hacer este ejercicio, pues busqué un algoritmo que tuviese las características, que tuviese la cantidad de datos de pacientes que pudiese servir para poder hacer esta interpretación o poder hacer esta predicción o clasificación. Las enfermedades cardiovasculares son una de las principales causas de muerte a nivel mundial. La detección temprana y la predicción del riesgo de las enfermedades cardiovasculares pueden salvar vidas al permitir intervenciones preventivas. Este proyecto se centrará en predecir la probabilidad de que un paciente desarrolle una enfermedad cardiovascular utilizando regresión logística. Esto ayudará a los profesionales de la salud a identificar los pacientes de alto riesgo y tomar medidas preventivas. Como les he comentado siempre, el uso de soluciones basadas en tecnología emergente, en este caso de inteligencia artificial, no debe verse como una herramienta que va a suplir la función del humano, sino que tiene que verse como ese exoesqueleto que le va a dar más fuerza al humano para poder interpretar, para poder, en este caso, poder tener una herramienta de clasificación basada en datos, en la correlación de datos. Se va a ver como una herramienta de apoyo adicional. Se cuenta con un conjunto de datos recopilado de pacientes que incluyen información demográfica, historial médico y resultados de pruebas clínicas. El objetivo es construir un modelo de regresión logística que prediga la probabilidad de que el paciente desarrolle una enfermedad cardiovascular en el futuro cercano. Entonces, bueno, ahora vamos a hacer una exploración del conjunto de datos. Quiero que veamos un poco cuáles son las características, las tendencias de ese conjunto de datos, hacer una exploración y poder identificar cuál puede llegar a ser el patrón que se pueda identificar y, bueno, cómo es ese comportamiento. Les adelanto, ese conjunto de datos pues tiene una, una característica que es si el paciente desarrolló la enfermedad cardiovascular o no. Entonces nosotros podemos definir esa característica como nuestra variable objetivo, nuestra variable dependiente, el resultado que vamos a conseguir. La salida de ese algoritmo va a ser si, como es binario, va a simplemente responder la probabilidad en que tenga la probabilidad de que el paciente desarrolle esa enfermedad cardiovascular o no. Dejo el enlace en el mismo conjunto de datos para que pueda descargarse. El conjunto de datos está en Kaggle. Se llama Cardiovascular T6 Dataset. Lo pueden encontrar por el nombre o, como les digo, pueden seguir el enlace. Dentro del conjunto de datos y según lo que se pudo encontrar en el repositorio, es que tiene estas características. Primero que todo hablamos de un identificador que tendremos que ver si es un identificador secuencial o de qué manera lo están identificando para ver si nos sirve para el procesamiento o es una columna que definitivamente no tiene ningún valor matemático para el procesamiento. Segundo, la edad. Hay algo muy particular acá y es que la edad del paciente está en días. Vamos a ver ahora dentro de la exploración del conjunto de datos que la edad efectivamente está en días, que si queremos transformarla lo podemos hacer a años, pero esto nos da un poco más de precisión, un poco más de exactitud en la edad del paciente. O podemos transformarla a un dato flotante y poner una edad con un punto flotante, que no es muy habitual, pero es posible hacerlo. El género, en donde ya está categorizado en el conjunto de datos, en donde uno es mujer, dos es hombre. La altura del paciente también es una variable de tipo numérica, está en centímetros. El peso del paciente está en kilogramos. En el caso de la presión arterial sistólica y diastólica, que según Google, pues no soy un experto en el tema, pero según Google dice que la presión sistólica debe estar alrededor de los 120 para considerarse que es un rango
aceptable, y la diastólica sobre los 80. Entonces expresaría como 120-80 cuando se hace este tipo de mediciones. El colesterol también es una variable de tipo categórico en donde ya se estableció, no es necesario en la limpieza o en la exploración de los datos, no es necesario categorizarlo porque ya está categorizado en tres niveles, el normal, por encima de lo normal y muy por encima de lo normal. Vamos a identificar si el colesterol, por ejemplo, tiene una alta relación, que pensaría uno, que tiene una alta relación con las enfermedades cardiovasculares. Igual el nivel de glucosa en la sangre. Uno también es una variable categórica, ya está categorizada y codificada. 1 normal, 2 por encima de lo normal y 3 muy por encima de lo normal. También hay una variable que identifica si el paciente fuma o no, de igual manera ya está categorizada. También una variable que identifica si el paciente consume alcohol, de la misma manera, 0 y 1 para identificar si sí o no. Si el paciente es activo físicamente, si hace algún tipo de deporte, igual 0 o 1 para identificar si lo hace o no. Y por último, nuestra variable, la que les comento que puede llegar a ser nuestra variable objetivo, que es que el paciente presentó una enfermedad cardiovascular. Entonces aquí dice si sí o si no. Por tanto, ¿qué quiere decir esto? Que el conjunto de datos es una serie de pacientes en donde tienen una cantidad de datos demográficos, una cantidad de datos de historial médico y resultados de pruebas clínicas de pacientes con inicialmente con una enfermedad o que se desarrolló una enfermedad cardiovascular, pero también para poder hacer la comparación hay pacientes que no lo tuvieron, porque si solamente vamos a evaluar los pacientes que definitivamente desarrollaron una enfermedad cardiovascular, pues no tendríamos un punto de comparación con el paciente que no la tiene. Entonces no había una manera de poder identificar si tiene o no razón, si la predicción es correcta, porque no tendría un punto de comparación. Es por eso lo importante de generar un dataset equilibrado que nos dé los dos contextos, si sí o si no, sobre todo cuando estamos hablando en temas de dos clases. Debemos darle las referencias para que identifique, extraiga las características de uno y de otro y pueda compararlos y poder definir qué es lo que los hace también que todos sean sí y qué hace que se dividan en sí y en no. Es muy importante en eso. Es como cuando queremos hacer la clasificación de bicicletas versus buses. Le vamos a dar al algoritmo una cantidad de imágenes de bicicletas para que la comprenda, entienda las características y no le vamos a pretender decir, bueno, ¿y esto qué es? Pasándole la imagen de un bus. Él no lo va a conocer porque la va a conocer solamente cuando identifique las características del bus. Entonces, si queremos que haga dos características, pues tenemos que darle la información suficiente para que él extraiga esas características de una y otra. Ya vemos en un momento esas características del conjunto de datos. Bien, para poder seguir con el ejercicio, pues primero que tenemos que saber qué librerías vamos a usar, cuáles librerías van a ser necesarias para poder, primero que todo, importar nuestro conjunto de datos, convertirlo de alguna manera a un data frame para poderlo visualizar. Vamos a ver qué pasó acá. Poderlo visualizar y adicionalmente poder definir cuáles son las características, el entrenamiento y demás temas que queremos hacer con este modelo de regresión logística. Miremos cada una de estas librerías, identifiquemos para qué las necesitamos. Inicialmente vamos a trabajar entonces con pandas, que sabemos que es para poder transformar o importar nuestros datos y convertirlos a un data frame. Entonces, para dejarlos como un data frame. Adicional, vamos a traer NumPy en el caso de que necesitemos trabajar con arreglos multidimensionales. Importantísimo hacer la visualización de datos para poder encontrar patrones y tendencias dentro del mismo conjunto. Entonces vamos a trabajar con Matplotlib para graficación. Seaborn, sabemos que es una librería que le pusimos el alias SNS, que es como se conoce habitualmente, y es para complementar la graficación de una manera más estilizada, un poco más agradable, y con una serie de opciones
diferente. Listo. Aquí es donde entramos con la librería dedicada a Machine Learning. Scikit-learn es la librería dedicada a Machine Learning que tiene todos los métodos necesarios para poder trabajar con cualquiera de los algoritmos ya definidos en Machine Learning y algunas facilidades que nos da adicionales. Entre ellas está, por ejemplo, hacer la división del conjunto de datos en test y entrenamiento. Entonces, este nos sirve para dividir el dataset en test y entrenamiento. Listo. ¿Qué tenemos? Como vamos a trabajar con un algoritmo de regresión logística, ya lo identificamos y es parte de las características. No es normal que esto pase en la exploración. No es normal que nosotros definamos desde solamente conociendo la problemática si queremos hacerlo con uno u otro. Para poder llegar a este punto en donde decidimos que vamos a hacerlo con regresión logística, es mejor hacerlo después de la exploración de datos, donde entendemos un poco cuál es la tendencia, entendemos un poco cómo está organizado y en ese momento podemos definir qué algoritmo utilizar. Pero como es parte del ejercicio académico es poder entender, ya está prediseñado, yo ya lo trabajé, entonces por eso digo que lo podemos trabajar con un conjunto de regresión logísticas. Es por temas de practicidad, pero normalmente esta decisión se toma después de hacer la exploración del conjunto de datos. Entonces esto es para trabajar con regresión logística. Listo. Y por último tenemos para acá pues algunos métodos de validación, que sin esos métodos de validación pues no sabemos cuál es la pertinencia de nuestro modelo, la precisión, la exactitud de nuestro modelo. En este caso vamos a trabajar, como estamos hablando de clasificación y es binaria, pues una matriz de confusión nos va a ayudar muchísimo para poder identificar el tema. Si fuese de regresión, pues como son valores continuos en que son un sinfín de valores, pues no podemos establecer una relación en una matriz de confusión. Pero en este caso particular de clasificación es muy fácil poder evaluar la matriz de confusión y entenderla. Bien, utilizaremos estos tipos de, son métricas que nos van a ayudar a la validación. Listo, y todo eso está contenido dentro de la librería de Scikit-learn. Bien, tenemos por acá un conjunto de datos que ya les dejé el enlace, cardiotrain.csv, lo vamos a descargar, ustedes estarán trabajando en Colab, pues saben, debe haber un icono muy similar a este en donde dice, en donde les da una carpetica, ¿cierto? Para poder establecer la información. Yo ya monté mi, eh, mi archivo, mi CSV acá, si se dan cuenta, aquí ya está, voy a darle doble clic como para que puede hacer la visualización muy rápida. Este no es tan, no colabora tanto en la visualización como Colab. Aquí simplemente me está mostrando cada una de los registros y en cada registro me muestra cómo está organizado. Hay algo que de pronto sí podemos ver antes de hacer la carga y es que, y para eso nos sirvió de pronto hacer la visualización, normalmente encontramos los archivos de texto plano o archivos de estos organizados o separados por comas, pues separados por comas. Pero este ya fue procesado seguramente por un Excel que venía por defecto en punto y coma. Y si se dan cuenta, el separador en este caso no es coma, sino es punto y coma. Aquí se alcanza a ver, no alcanzo a definirlo. Bueno, aquí sí nos ayuda. Aquí está diciendo que el delimitador es punto y una coma, por eso no lo organizó. Entonces pongámoslo con punto y coma, a ver si lo puede organizar efectivamente. Aquí organizó cada una característica porque el conjunto de datos tiene esa peculiaridad. Cuando lo subieron al repositorio, estaba separado por punto y comas. Podemos entrar directamente al archivo en un procesador de texto y hacer el reemplazo de las comas por punto y comas, perdón, los punto y comas por las comas. O lo podemos trabajar directamente desde Python para decirle que el delimitador es ese, que es como lo vamos a hacer. Pero fíjense, este es el conjunto de datos. Ya vemos entonces cuáles son las dimensiones, cuántos datos tenemos para trabajar y lo vamos a hacer dentro de la exploración. Yo ya lo puse acá, cuando ustedes tengan su Colab, lo que van a hacer es descargarlo, de donde se los dejé acá, les dejé el enlace, lo descargan, Kaggle se los va a entregar en un archivo comprimido, descomprimen y lo ubican en la misma ubicación, o perdón la redundancia, lo ubican en la misma posición en donde está trabajando donde está almacenado su algoritmo. Si lo trabajan con Anaconda o Jupyter Lab,
o Jupyter Desktop, como quieran, lo pueden trabajar en la carpeta que tienen por defecto para trabajar este tipo de documentos. O si no, si lo están trabajando en Colab, pues abren la carpetica en el espacio de conexión que tiene y montan temporalmente ese archivo .csv para que tengan la facilidad de llamarlo, para no tener que poner una ruta muy larga cuando lo vayan a almacenar o a importar. Bien, ya con el conjunto de datos en el espacio requerido para ello y en el lugar donde se necesita, entonces vamos a trabajar con pandas para decirle que primero que todo vamos a poner una variable, le voy a poner en este caso data a la variable y le voy a decir que esa variable sea igual a lo que contiene mi conjunto de datos, pero para que lo identifique bien le pongo la ruta en donde está, utilizo el método de pandas que es readCSV, listo, le pongo la ruta, como está en la misma ubicación con el solo nombre basta, poner solamente el nombre, él lo va a encontrar directamente. Igual pasa con Colab, si ustedes ya lo subieron en ese espacio, solo con el nombre ya lo va a traer. Y en este caso, como está delimitados por punto y comas, le pongo la propiedad delimited para que definirle cuál es el delimitador. Si fuese por comas, podría yo dejarlo así, o quitárselo porque por defecto viene por comas. Pero como es uno diferente, pues yo debo establecerlo para que él encuentre el límite y empiece a establecer cada columna. Empecemos a correr esto para verificar que no haya ningún error. Listo, aquí estoy ejecutándolo, ya ejecuté, o sea que mi variable data ya tiene el data frame convertido de SCSV, o sea que ya puedo empezar a hacer mi procesamiento. Listo, lo que vamos a empezar ya después de la carga de datos, porque todo lo voy a enmarcar dentro del ciclo de vida de un proyecto de Machine Learning, es la exploración del conjunto de datos. Esa exploración inicialmente la vamos a definir con diferentes métodos. Primero que todo me importa saber cuáles son las dimensiones, cuántos son los datos que voy a trabajar. Entonces con Shape, él me va a dar las dimensiones tanto de la cantidad de columnas o características como la cantidad de registros o filas que tiene el conjunto de datos. Me dice que tenemos un conjunto de datos de 13 características o 13 columnas, incluido la columna de la variable dependiente o la columna del target, y tiene 70.000 registros. Entonces tenemos una cantidad de registros enorme para poder llegar a identificar un patrón. Mientras más es más la posibilidad de poder extraer más características o más con una mejor resolución. Como leímos dentro de las propiedades, este algoritmo también es eficiente para conjuntos de datos muy altos sin consumir bastantes recursos. Entonces, no importa, es un conjunto de datos muy grande y está excelente porque tiene muchos datos, son 70.000 datos de pacientes con esas características que vamos a ver ya en este momento. Lo segundo que hacemos es la visualización previa del conjunto de datos. Ya lo hicimos haciendo doble clic y aprovechando las ventajas que tiene Jupyter, pero vamos a hacerlo dentro del método head. Entonces yo le doy que se conecte, perdón, como ya me extrajo los datos en esta variable y esta variable ya es de tipo data frame, entonces puedo utilizar la propiedad head para poder visualizar los primeros 5 registros por defecto. Si quiero poner más, pues simplemente le pongo la cantidad de registros que quiero visualizar. Esto, los primeros 5. También hay otro método para visualizar los últimos, pero es como para poder entenderlo. Aquí vemos un poco de lo que estábamos diciendo dentro de las características. Aquí podemos visualizar los datos, no solo las características. Inicialmente vemos que está el ID, que decíamos que el ID es una manera de poder identificar el paciente. Lo que se puede ver es que es una secuencia, es un dato autogenerado y parece ser incremental, entonces muy probablemente ese dato no vaya a aportar ninguna información para el procesamiento. Entonces es una columna que es candidata a ser eliminada. Tendremos que revisar más allá a ver si nos confirma lo que estamos hablando, que es autoincremental, pero por ahora es candidato a ser eliminado, que no nos va a servir para el procesamiento y de pronto sí nos afecta el resultado, porque lo va a tener en cuenta en el procesamiento y si no tiene ninguna correlación con una variable o sobre todo con el objetivo, pues no sirve de nada. Listo, tenemos la edad. Lo que les decía y lo que nos dice el procesamiento, la documentación es que
esa edad estaba registrada en días, ¿cierto? Entonces, estos son los días. Si queremos de pronto saber cuántos años son, ¿yo qué haría? Voy a tomar esa información. Si queremos generar inclusive una columna con los años, si fuese necesario, yo lo quiero trabajar en días, no me genera ningún problema. Escoger 393, perdón, así 18.393 y dividirlo entre 365. Y aquí me va a decir que este paciente tiene 50.4 años. 50 años, 4 meses, podría decir. Entonces, el género es 2, que dijimos que el género 2 era un hombre. Entonces, un hombre de 50, un poco más de 50 años, 168 centímetros de alto, 62 centímetros kilos. En el diástole 110 y 80, y según los parámetros que dijimos al comienzo eran 120, 80, entonces está dentro del rango. Colesterol 1, o sea que es normal. La glucosa en 1, normal, recuerden que estaba establecido desde 1 a 3, pero ya 3 era muy por encima de lo normal. Tiene también, nos dice si el paciente fuma o no. Este paciente no fuma, no bebe y es activo, ¿no? Es un paciente perfecto. Es activo, hace deporte. Y adicional nos dice que no tuvo ya 50 años, un poco más de 50, y que no tuvo o que no ha tenido hasta ahora ningún problema cardiovascular. Comparémoslo con este otro paciente de acá. A ver, que este sí tuvo un problema cardiovascular. Entonces este dice que tenemos un paciente que son 20.000, inclusive es mayor. 20.228 dividido 365 días. Es un paciente de 55 años. Es una mujer. 156 centímetros de alto, pesa 85 kilos, tiene un poquito alto el nivel dijimos que esto es diástole o sístole, sistólica, la presión sistólica, en 110 debería estar, perdón, en 140 debería estar en 110 y en 90, que lo normal es como 80, entonces sí está un poquito elevado. El colesterol está muy alto y podremos también verlo dentro del peso, ¿no? 156 centímetros contra 85, y si lo hacemos en la curva eh, que establece el crecimiento y el patrón que debe tener, entonces vemos que sí tiene un poquito de sobrepeso, y lo dice también acá, tiene sobrepeso elevado, además también tiene, bueno, en la glucosa es normal, no fuma, no bebe y es activa, haciendo deporte, pero tiene o desarrolló un problema cardiovascular. Eso es lo que va a hacer el algoritmo, poder identificar por qué este sí, por qué este no, qué características pueden llegar a correlacionarse para poder hacer identificar qué puede llegar a tener como esa característica que, que tenga mayor probabilidad de que un paciente sufra o no de una enfermedad cardiovascular, solamente basado en eso. ¿Qué esperamos? Que al final poder tener, por ejemplo, poner nuestros datos, poner la edad, el género, el peso, nuestros datos y poder identificar qué dice, si existe la probabilidad de que tengamos una enfermedad cardiovascular o no. Será un ejercicio interesante para hacerlo. Bien, ¿qué más podemos definir? Miremos con el info a ver qué nos dice el conjunto de datos. Aquí nos dice que podemos definir 70.000 entradas del 0 a 69.999. Perfecto. En 13 columnas. Vemos las características de las 13 columnas y podemos identificar que todas son numéricas. Solamente hay una que es de tipo flotante, que es el peso, que está en kilogramos. El resto es de tipo entero. ¿Sí? Otra cosa que podemos ver acá es que de las 13 columnas, todas están completas, no hay un dato nulo. Lo que parece en este caso es que ese conjunto de datos, a pesar de ser tan grande, parece que ya fue filtrado y limpiado, ya hay una limpieza porque esto es muy poco común verlo en datos en bruto, datos reales, datos tomados del ejercicio práctico. Es muy poco común ver que todos los datos estén llenos, siempre falta uno o está de pronto equivocado en el momento en que lo digitaron o cualquier error que pueda llegar a pasar, pero aquí están completos todos. Vemos también el peso, sí, 6,9 lo que consumió en memoria. Y bien, miremos ahora
las medidas de tendencia central. Como todas son numéricas, pues aquí nos va a aparecer todo el conjunto de datos. El ID no nos dice nada, pero de pronto sí nos pueda llegar a servir para identificar lo que estábamos definiendo, que puede ser un autoincremental. Entonces miremos primero, el mínimo, primero dice que el conteo son 70, que también confirma 70.000, confirma que no hay ningún dato nulo. El mínimo es 0, el máximo es 99.999. Si ese dato máximo está extraño. Ese dato máximo debería ser cercano a un dato inferior a los 70.000. Lo miramos, porque si es así puede llegar a tener otro valor. Aquí dice que está cercano a los 100.000. Sí, a los 100.000. Entonces, ahora lo revisamos un poco más allá. La edad, listo. Aquí podemos ver la edad mínima del paciente. Llevémoslo a la calculadora para poder ver cuál fue el paciente que de menores años. Entonces dice que el paciente tenía 10.798. 10.798 dividido por 65. 29 años, el paciente con 29,6 años, ya está, con 6 meses, ya está más cercano a los 30. Es el menor, ¿cierto? Y el mayor, digamos, entonces de más o menos 29 años hasta 23.713 días, dividido 365, hasta 65 años prácticamente. Entonces un paciente de 29 años hasta 65 años. Tenemos pacientes en este conjunto de datos. Y pues tiene algo también de lógica porque los eventos o el desarrollo de enfermedades cardiovasculares en menores es muy atípico, ¿no? Sí se ve, pero no es muy normal. Entonces posiblemente esos datos atípicos que pudieron haber estado dentro de este conjunto de datos, pues también fueron ya filtrados y limpiados. Como les digo, ya aparentemente ese conjunto de datos está muy, muy limpio. Seguramente esos datos atípicos los eliminaron. Bueno, ¿qué otra cosa podemos ver acá que nos pueda llegar a servir para entender? Miremos el peso. Miremos el peso. Pacientes, el peso medio de los pacientes es de 75 kilogramos y la altura media, o sea, el promedio de las alturas es de 165 centímetros. Vemos también que el 55, hay pacientes de 29 años de 55 centímetros. Hay pacientes de, bueno, no sé si de 29 años, pero hay pacientes, quiero decir, estoy buscando la edad menor, pero hay pacientes de 55 centímetros y el máximo es de 250 centímetros. ¿Sí? Entonces, hay pacientes de todo tipo. En cuanto al peso, igual, hay pacientes que tienen un mínimo de 10 kilogramos, que puede relacionarse con esta misma talla, y que pesa alrededor de los 200 kilos. Diástole y sístole, miremos por acá a ver cuál es el mínimo, menos 150, esto puede llegar a ser un dato ahí extraño, un dato errado. Y por acá, 16.000. Está extraño, esos datos están muy extraños, 11.000 por acá en el sístole, perdón, sístole, diástoles acá. 11.000 y menos 70.000. Ahorita miramos esas variables allá con otras gráficas a ver si nos dicen más. Colesterol, mínimo 1, sí, pues solo también tenemos 3 estados, todas estas son categóricas, entonces no nos van a decir mucho los valores numéricos, simplemente nos va a decir cuál es cuántos tipos de, ni siquiera nos alcanza a decir cuántas categorías hay en esta gráfica. Entonces más nos sirve para este tipo de variables continuas que estas variables categóricas. Aquí no nos dice gran cosa.
igual acá, solamente tenemos dos estados, listo. Bien, ahora sí vamos a entrar a hacer una visualización de los datos. En este caso vamos a, primero que todo, miremos un poco cómo está distribuida la variable objetivo, o sea, la variable que ya definimos, que es nuestro objetivo, que es si tuvo una enfermedad cardíaca o no. Entonces, hagamos una visualización acá y miremos cómo está distribuido. Otro tema más, otro punto adicional para pensar que el conjunto de datos está ya limpio, porque miren el equilibrio que tiene. Entonces, si estamos hablando de 70.000 datos, que ya fue limpio, que ya lo limpiaron, que extrajeron los datos atípicos y adicional que tiene este nivel de equilibrio tan exacto, 35.000 datos para cada uno, para el 0, o sea, no hay enfermedad, y para el 1. Esto quiere decir que este conjunto de datos tuvo que haber sido mucho más grande, 100.000, para poder llegar y establecer este punto, para poder de pronto, para evitar el underfitting, pues lo equilibraron perfectamente 35.000 datos con sí, 35.000 datos con no. Entonces está muy bien distribuido. En cuanto a equilibrio, también es un dato interesante y que nos va a poder dar un resultado muy cercano a bueno, una probabilidad muy alta de precisión. Listo, miremos por acá también. La relación entre dos tipos de variables. Vamos a ver con un histograma y miramos qué relación puede llegar a existir entre la variable edad con la frecuencia que tiene, ¿no? Entonces aquí vamos a mirar, por ejemplo, la variable edad, pero en relación a si tuvo o no alguna enfermedad cardíaca. Entonces vemos también que el gráfico acá nos indica que alrededor de los 20.000 días es donde más se establece, donde hay un mayor número de pacientes y en los dos casos, si sí o si no. Miren, claro que aquí por aquí hay un dato cercano a los 18.000 algo que también define esa característica. Bien, miremos en cuanto a una variable. Bueno, esto se los explico, hablemos un poquito acerca de ello, creo que ya lo hemos hecho, pero miremos un poco estas líneas, entonces cómo trabajan estas gráficas. Estamos utilizando acá Matplotlib y Seaborn para poder hacer una graficación. Primero, estamos estableciendo con esta línea, lo que establecemos es el tamaño de la figura con la característica fixed size. Lo que le decimos es cuál puede llegar a ser las dimensiones, 8 de alto por 6 de ancho, listo, en las unidades que maneje. Le estamos diciendo acá que haga un gráfico de barras para poder establecer para poder visualizar la comparación de estas dos características. Bien, y le estamos diciendo que nuestra variable sea nuestra variable objetivo y la información la tome de data, que así se llama nuestro data frame. Por otro lado, ya son características un poco más de organización. Le estamos dando el título, le estamos dando la etiqueta al eje X y la etiqueta al eje Y. Y por último, es la manera en que Matplotlib utiliza para visualizar el gráfico. Igual lo estamos haciendo acá, es algo muy, miren que es como un estándar. La única línea que está variando es la de configuración. Aquí, por ejemplo, le estamos diciendo que utilice ya es un histograma, pero con Seaborn. Utilice un histograma y en ese histograma le estamos diciendo que inicialmente, pues que sí, que los datos los extraiga del data frame de datos, que el X va a ser la edad, que utilice por acá la variable cardio para poder entender las dos características, que visualice, esto es una propiedad para poder visualizar el tipo de diagrama que estamos, el tipo de histograma que estamos haciendo. Entonces en este caso que lo haga con la propiedad stack. Y el resto ya es normal. El título, la variable, la etiqueta para el eje X y la etiqueta para Y. Aquí miremos qué estamos diciendo, relación entre el nivel de colesterol y la enfermedad cardiovascular. Entonces igual estamos utilizando un gráfico de barras, pero de Matplotlib, para poder mirar esas dos características del colesterol, teniendo en cuenta obviamente si tuvo, si presentó la enfermedad o no.
Entonces miremos aquí, estos son los niveles de colesterol. Recuerden que estaba categorizado en 3 niveles: bajo o normal, alto y muy por encima de lo normal, que era el 3. Normal por encima de lo normal y muy por encima de lo normal. Este es el nivel de colesterol, pero ¿qué podemos definir acá? Inicialmente el normal, en el normal hay muchos más de los que no tuvieron ninguna enfermedad. Miren que está identificado el 0, el azul, como los que no presentaron ninguna enfermedad cardiovascular, pero también hay una cantidad alta que tenía la glucosa normal, el nivel de colesterol normal, y que tuvieron una enfermedad cardiovascular. El nivel de colesterol muy alto, inclusive el alto y muy alto, presentó menos pacientes con algún tipo eh, de enfermedad. Aquí hay más cuando tienen nivel alto. Entonces, si hay un nivel de correlación entre esta variable del colesterol y la posibilidad de que haya una enfermedad cardiovascular. Se ve porque, por ejemplo, miren acá, mientras más colesterol, aquí, por ejemplo, no tenía muy bajo colesterol, fue menor la cantidad de pacientes que tuvieron una enfermedad cardiovascular. Aquí, más colesterol, hay un poco más de pacientes en proporción al número. Y aquí, en el nivel 3, muy alto el colesterol, hay una gran cantidad, en proporción, una gran cantidad de pacientes que lo tuvieron. Miremos otra gráfica, que esta es haciendo la relación entre los pacientes que fuman y no, para poder entender si existe algún tipo de relación entre las variables. Ahorita lo miramos con otra gráfica de correlación, pero por ahora es entender un poco si existe esa relación. El fumar o no parece no tener ningún tipo de correlación con la enfermedad cardiovascular. Si se fijan, la misma cantidad, ellos no fuman y casi la misma cantidad, alrededor de los 34.000 pacientes, está muy alineado en los que sí tuvieron una enfermedad y los que no tuvieron. Entonces aquí no se ve como una correlación entre esa enfermedad de fumar y no fumar. Aquí sí fuman, posiblemente los pacientes dentro del conjunto de datos que fuman, pues está alrededor de, ¿qué es esto? Como el 5% de los pacientes sí fuman. Y dentro de ese 5%, 7%, hay una mayor relación de los que fuman que no tuvieron, inclusive, que no tienen una enfermedad cardiovascular. Entonces, aparentemente no existe ningún tipo de relación. Ya lo vemos ahora, a ver si lo podemos definir justamente en este gráfico que viene. Es un mapa de correlación enmarcado dentro de un mapa de calor. Entonces, ¿cómo lo hicimos? Igual, la configuración para poder identificar el tamaño del mapa. Listo, tenemos por acá una variable que vamos a hacer cuenta del uso de pandas para poder traer el mapa de correlación. Entonces traemos el conjunto de datos que sabemos que es nuestro data frame y con el método core que nos está almacenando la correlación ya en esta matriz. Ahora lo que nos queda es visualizarla. Ya la tenemos acá, ya está definida. Solamente con implementar esto ya nosotros estamos trayendo todo la problemática de correlación está acá en esta variable. Listo. Pero ahora vamos a visualizarla y para visualizarla utilizamos un mapa de calor que está predefinido en la librería de Seaborn. Entonces Seaborn tiene un mapa de calor que se llama HeatMap y que tiene la posibilidad de visualizarlo. Vamos a utilizar el esquema de colores de CoolWorm para que se vea el rojo más como el de una correlación positiva más alta y mientras más azul pierde correlación y totalmente azul es una correlación negativa. Vamos a utilizarlo de esa manera. Vamos a decirle que con este método de ANOT, ponerlo en true, la idea es que podamos ver los datos de correlación dentro de la misma matriz. Y ya esto es configuración de la gráfica, el título y la visualización. Entonces ejecutamos esta parte y podemos interpretar la matriz de correlación, que como les he comentado, la matriz de correlación es de alta importancia para poder entender cuáles variables se acercan o tienen algún efecto sobre nuestra variable objetivo. Las podemos visualizar y si vemos, por ejemplo, ¿qué interpretamos acá?
Ya sabemos que esta tiene un 100% esta diagonal tiene un 100% de correlación, pues porque estamos hablando de la relación de la misma variable, age versus age, entonces obviamente tiene una correlación muy alta, mientras una aumenta, la otra también lo hace, pues que es la misma variable. Entonces, no nos fijamos en ese punto de correlación porque es la misma variable. Nuestra variable objetivo es cardio, ¿no? Esta de acá. Enfoquémonos en ella y miremos el nivel de correlación que tiene con las otras variables. Si ustedes se dan cuenta, en el gráfico no existe una relación positiva muy alta con la variable cardio. Sí, hay correlaciones muy bajas, inclusive eh, hay correlaciones negativas entre algunas variables y algunas que ni siquiera tienen correlación que ya hemos definido. Por ejemplo, miren el ID. Eso es lo que estamos estableciendo. Entonces el ID es simplemente una variable incremental que no tiene ningún tipo de relación con las variables dependiente, con la variable dependiente. Entonces, este ID es una columna que tendremos que suprimir. No vamos a trabajar con la variable ID. Los años, quizás es la variable que más tiene correlación, tiene un 24% de correlación. Quiere decir que existe mientras, y es positiva, ¿no? Una correlación positiva, está como por acá. Quiere decir que mientras aumenta los años, también hay probabilidad de que, haya una relación contra la probabilidad de que haya una enfermedad cardiovascular en un 24%. Igual con el peso. Tiene como algún tipo de lógica, ¿no? El peso con una enfermedad cardiovascular, que siempre se ha relacionado el peso o el sobrepeso en este caso no es sobrepeso, es el peso. Una correlación positiva con si existe o se puede desarrollar una enfermedad cardiovascular. La otra es el nivel de colesterol, mire que todas tienen como una relación entre ellas. El nivel de colesterol también tiene un nivel de correlación del 22%. O sea que mientras más colesterol, más probabilidades de que haya una enfermedad cardiovascular. Miremos, por ejemplo, bueno, aquí hay el diástole y sístole están al 5% y 7%, una relación muy baja. La altura, cero correlación, igual que el género, no tiene ningún tipo de correlación. La glucosa, 9%, que es despreciable en este momento. Por acá, el que fuma tiene una correlación inclusive negativa, pero el 2%, o sea que también es despreciable, al igual que los que fuman, no consumen alcohol. Igual para los que son activos en temas de deporte, que hacen deporte o no. Listo, eso no tiene correlación, entonces habrán algunas columnas que puedan afectar la relación que haya entre las diferentes variables, ¿no? ¿Qué cosa podemos definir acá? Algo muy interesante. Por ejemplo, no es para el ejercicio, pero podemos ver una correlación del 50% que hay entre la altura de un paciente versus el género. Hay una correlación altísima del 50%. Y por acá el 45% entre la glucosa y el colesterol. Mientras uno aumenta, la otra también lo hace. Tiene una correlación. El 34% entre los que fuman alcohol es normal, ¿cierto? Digamos que socialmente también se ve eso, que el que fuma o el que consume alcohol, pues fuma en esas ocasiones. Entonces tiene una correlación también alta, el 34%. Igual en el género, 34% de correlación entre las personas que fuman y el género. Y así podemos encontrar diferentes correlaciones. En este caso nos vamos a basar solo en las que tienen que ver con la variable objetivo para identificar si, por ejemplo, si el año afecta. Mientras más edad, más probabilidades de que haya una enfermedad cardiovascular. Y ahí podemos establecer entonces ya cuál fue nuestra exploración del conjunto de datos. Ahora el siguiente paso es la limpieza. Aquí es donde empieza lo interesante, donde vemos, por ejemplo, que la columna ID no nos sirve. Entonces eliminémosla. Lo ejecutamos y lo que quiere decir es acá.
Con el método drop le estoy diciendo elimine una columna. ¿Cuál? Columns ID. Listo, entonces mi data, visualicémoslo acá para poderlo ver, data.head. Ya debe ser la columna con 12 características. Aquí ya nos tiene que mostrar, está ocupado en este momento, nos tiene que mostrar solamente las 12 características. Uy, aquí hubo un error. Miremoslo. ID no, bueno, ya estaba eliminado, entonces déjenme un segundo, seguramente lo ejecuté 2 veces. Voy a volver a cargar el conjunto de datos solamente para sobreescribir esta variable y vuelvo a mirar a ver qué pasó con ello. A ver, claro, yo la ejecuté 2 veces, listo. Ahora sí, ¿qué pasó? Como la ejecuté 2 veces, cuando la ejecuté otra vez, estaba intentando eliminar de este nuevo conjunto de datos la variable ID y ya no existe, ya la había eliminado, entonces por eso el error, que ya no existe dentro del mismo conjunto. Vemos un conjunto un poco más ordenado, ya no tiene esa variable ID y vamos a hacer una visualización ya de todos los datos. Bien, ¿qué más podemos hacer? Verificar si hay datos nulos. Ya nosotros lo verificamos visualmente, pero por código miremos a ver si es cierto. Con el método isNull podemos verificar si hay datos nulos, pero adicional los vamos a agrupar. Esto nos sirve para que haga la suma de los datos nulos. Si existe más de uno, pues empieza a agruparlos y nos muestra en cada columna cuántos datos hay. Si no le ponemos este sum, nos va a mostrar el dataset en el print un poco desordenado y de pronto va a ser un poco complejo entenderlo. Es por eso que utilizamos el método sum para poder ordenarlo un poco y que nos lo agrupe en columnas y nos haga la suma de cada uno de ellos. Como no tenemos datos nulos, pues no tendremos que hacer ningún ejercicio para la eliminación de ellos. Ya más adelante buscaré un conjunto de datos un poco más sucio para que la limpieza sea más clara también. Listo, ya tenemos nuestro conjunto de datos. Vamos a trabajar con estas características a ver qué hallamos. ¿Sí? Así como eliminamos, por ejemplo, ID, pueden tomar usted la decisión, y es más, es parte del ejercicio, el ejercicio final, el ejercicio que ustedes van a replicar, es hacer la prueba y hacer la verificación si con las columnas que son inferiores al 12%, creo que lo tenía yo, entonces solamente vamos a trabajar con las columnas que tienen una correlación más alta. Listo, entonces ustedes lo pueden hacer a partir, por ejemplo, de la matriz de confusión, mirar cuáles son las columnas que están por encima del 12% y eliminar las otras. ¿Cómo lo eliminan? Pues ya vimos cómo se puede hacer una eliminación de una columna. Si quieren háganlo, se puede hacer agrupadas o si quieren hacer, pues llaman cada vez que van a eliminar una, pues una línea diferente. Eso van ustedes. Miren cuáles características quieren eliminar. Si quieren dejar, por ejemplo, glucosa, está en 9%, pero si quieren dejarla, pueden dejarla. Yo les sugiero que sea por encima del 12%, pero igual. Va en el ejercicio. Ahora les explico un poco mejor cuál es el ejercicio, el reto que hay y para que lo desarrollen. Bueno, ya tenemos nuestro ejercicio listo. Ahora lo que tenemos que hacer es empezar a preparar el conjunto de datos. Prepararlo para poder hacer el entrenamiento. Lo primero que hacemos entonces es seleccionar cuáles van a ser nuestras variables predictoras. Vámonos acá. También se le puede llamar variables independientes. También podemos decirle entradas. También le podemos decir que son las X. ¿Listo? ¿Cómo son? Pues tenemos el conjunto de datos completo que ya se llama data sin el ID y vamos a borrar una columna. Es algo muy similar a lo que ya hicimos acá. Pero aquí le vamos a decir que sea la que viene con la característica cardio o la que se llama de esa manera. Entonces eliminamos esa y con el axis igual a 1 le estamos diciendo que la estamos eliminando una columna. Entonces drop cardio, bórrenos cardio de todo el conjunto de datos. Entonces si visualizamos X, pues nos va a quedar un conjunto de datos con solo las características, con
solamente las columnas sin la variable objetivo. Y Y, que es nuestra variable objetivo, Y que es nuestra variable objetivo, pues es el mismo conjunto de datos, pero solo con la columna cardio. Bueno, data en este momento tiene toda la información, menos el ID, porque la información sin cardio la estamos poniendo en X. Y la información de solo cardio, que es nuestro objetivo, está en Y. Entonces ya tenemos separado independientes y variable objetivo. Listo. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Convertir o dividir nuestro conjunto de datos en entrenamiento y test. Repliquemos entrenamiento y test. Tenemos 4 variables. Variables de independientes de entrenamiento y de test y variables de objetivo de entrenamiento y de test. Utilizamos el método train split o train test split de scikit-learn y le vamos a dar unos parámetros. Expliquémoslos. X, nuestras variables predictoras o variables independientes. Y, nuestro target. Le estamos diciendo que el 20% de los datos de test sea, bueno, que el 20% del dataset sean datos de test. Con esto le estamos diciendo, si queremos que sea el 30, pues le ponemos aquí 0.3. Si queremos que sea el 40, 0.4. Pero normalmente utilizamos el 20% para que le demos probabilidad, no le quitemos tantos datos al entrenamiento. Sin embargo, pues acá con 70.000 datos pues, podemos ampliarlo. Pues. Habitualmente con el 20%, y está bien trabajar con ese 20%, que también es un conjunto de datos ya grandísimo. Y el random state, que le estamos sembrando una semilla acá de aleatoriedad, es para poder hacer la replicabilidad, es decir, que cada vez que lo ejecutemos, vuelva a tomar las mismas semillas y garantice que en esa selección de datos de test elija los mismos. Con eso podemos replicar el ejercicio y nos va a dar el mismo resultado. Si eliminamos esto, cada vez que que ejecutemos este código, esta parte del código, lo que va a hacer es tomar unos datos nuevos. Entonces los resultados van a variar muy levemente porque el conjunto de datos todo está muy sincronizado, pero va a variar. En este caso, como queremos replicarlo y que el resultado sea el mismo, pues dejamos esa semilla de aleatoriedad. Listo, voy a ejecutarlo para que todas nuestras variables queden llenas con la información que le estamos dando acá. Ya con esas variables llenas, ahora sí vamos a entrenar el modelo. Dijimos que vamos a utilizar un modelo de regresión logística que tiene las características que les dije ahora, que trabaja bajo una función sigmoide, que está acotada entre 0 y 1, que se va a mostrar en términos de probabilidad y demás. Listo. Además, le voy a decir que se entrene. Recuerden que el método .fit se utiliza para poder entrenar. Le estamos diciendo acá el modelo que ya le tenemos, cuando le decimos acá model igual a regresión logística, le estamos diciendo que tenemos todos los parámetros y toda la configuración de hiperparámetros necesaria dentro de esa variable model para trabajar con regresión logística. Entonces, cuando le decimos model.fit, entonces le estamos diciendo el modelo de regresión logística, entrénese ahora con todos esos hiperparámetros de regresión logística, entrénese con los datos de entrenamiento que le dimos independientes y las etiquetas. Listo, ejecutemos esta sección. Nos da un resultado cuando sale esta ventanita acá, este pequeño recuadro nos está diciendo que ya está haciendo, que ya el modelo, la variable model, ya tiene dentro el entrenamiento del modelo, ya hizo todo en esos pocos milisegundos que utilizó, ya hizo una extracción de características de todos los 70.000 datos. Bueno, en este caso del 80% de los 70.000 datos, todavía no hay test. Hizo todo ese ejercicio ya lo procesó y lo tiene ahí dentro de la variable model. O sea que ya podemos utilizar model para poder hacer algún tipo de predicción. Ya extrajo características, o sea que ya tenemos el modelo predictivo. Entonces vamos a utilizar un método de evaluación. Miremos, por ejemplo, quiero darles la definición de varios de los métodos que
que se pueden ver acá. Por ejemplo, la precisión, y todo basado en la matriz de confusión. La precisión es el resultado de la división de verdaderos positivos sobre falsos positivos. O sea, verdaderos positivos sobre la suma de verdaderos positivos por falsos positivos. Al hacer esa operación, nos va a dar la precisión. Así se calcula la precisión. ¿Cómo se saca la matriz de confusión? Pues lo que hace el algoritmo es hacer una predicción. Como tengo un conjunto de test, que en donde yo conozco ya cuál es la salida, le voy a decir, mire, tengo estas características de mi paciente. ¿Usted qué cree que es? ¿Que sufre o que no una enfermedad cardíaca? Como algoritmo, ya lo sé, no como el entrenado, sino como el que está generando la evaluación, ya lo sé porque yo tengo la etiqueta. Le estoy haciendo una prueba a mi algoritmo de predicción. Entonces yo ya sé que ese paciente sí sufrió una característica y se la estoy enviando al predictor para evaluarlo, a ver qué dice él. Él dice, no, es probable que no. Uy, dice, no, vamos a ponerlo dentro de la matriz de confusión para que se pueda hacer el cálculo. Listo, enviémosle otra. Y hacemos así con todo el conjunto de test, con ese 20%. Con ese 20% del conjunto de test y la cantidad de iteraciones que hace es que arma la matriz de confusión que ahora la graficamos para poderla ver y poder identificar eso. Pero a partir de esos valores, como estamos hablando de dos clases, va a ser mucho más fácil hacer la cálculo. Si queremos hacerlo, por ejemplo, manualmente, podemos hacer este cálculo de precisión del recall. Podemos hacer el cálculo de recall, que también es los falsos, perdón, sí, verdaderos positivos sobre verdaderos positivos sobre falsos negativos. Entonces, esos valores lo podemos ir viendo. Tenemos también el F1 score, que dijimos que es una relación que hay entre la cantidad de aciertos contra la misma precisión. Es una relación que se va a ver de esa manera. El accuracy, que es muy empleado, que relaciona la cantidad de aciertos contra la cantidad de datos que se procesaron, y de esa manera nos puede dar un nivel de exactitud del modelo. Es muy común ver ese accuracy como una de las validaciones más dicientes de la evaluación. Adicional, podemos hacerlo también con código. Entonces miremos, esto es como una explicación que queda en el conjunto de datos, aquí en el notebook, queda para que entiendan un poco de dónde salen esos valores, que nosotros no necesitamos calcularlo, simplemente querer saber de dónde están saliendo esos valores, pero esto ya lo hace automáticamente o internamente lo hace scikit-learn en las métricas que nosotros definimos. Entonces, ya sabiendo eso, vamos a hacer una predicción con el conjunto de test. Toda esa información de la matriz de confusión quedó aquí en gpredict. Él ya hizo toda la predicción basado en ese 20% de test. Ya le envié todos los datos y los evaluó. Listo. Ahora sí miremos con esa predicción la matriz de confusión. Esta matriz de confusión pues está definida también sobre un mapa de calor con estas características. Le estamos dando acá, ya es, a ver dónde lo tenemos. A ver, por acá. Acá, estamos diciendo que la matriz de confusión se va a crear con el conjunto de test versus el conjunto predicho, es decir, los valores reales versus los valores que predijo. Y nos va a mostrar algo así. Esto es como lo mostraría Seaborn, una clasificación de Seaborn que es un poco más estética, un poco más fácil de interpretar que como si lo hiciera directamente scikit-learn. Bien, scikit-learn muestra es un array. Utilizan NumPy para mostrar el array. Listo. Aquí nos está diciendo e intentemos entender qué fue lo que pasó acá. ¿Qué fue lo que hizo ese algoritmo y cuáles fueron los resultados? Entonces, miremos. Esto que dice verdadero acá quiere decir que son los valores del test, los valores que nosotros conocemos. Y esto son los valores predichos, los que evaluó el sistema y predijo. Entonces, miremos cómo funciona.
¿Qué está diciendo en este cuadro de acá? Empecemos por estos verdaderos positivos. Nos está diciendo que, perdón, verdaderos negativos en este caso porque está organizado al revés. Es como girar ahí la matriz que vimos arriba. Aquí es no enfermedad. O sea, el 0 creo que es el que estábamos definiendo allá. No enfermedad era el 0. Es el que define que no hay enfermedad. Entonces, ¿qué dijo? Inicialmente, el valor verdadero era que no había enfermedad. Esta casilla quiere decir que el valor verdadero, o sea, lo que está en el conjunto de tres es que no hay enfermedad. 5103 de esos datos los predijo, porque es la predicción, entonces estamos diciendo que predijo 5103 de esos datos como no verdadero, cuando en realidad eran no enfermedad, perdón. No enfermedad y los predijo como no enfermedades, son datos correctos, son datos que, en los que no falló. Se le enviaron datos con la etiqueta no enfermedad y él predijo como no enfermedad, 5103. Y estos 1885 fueron datos que se le enviaron con la etiqueta de no enfermedad, pero él los predijo como enfermedad. Aquí aparece. Entonces falló 1885 datos en cuanto a esta etiqueta. Se le enviaron 1885 datos como no enfermedad y él los categorizó como si hubiese enfermedad. Son errores que tuvo el modelo. Por este lado, el valor verdadero era enfermedad, o sea que el 2341 datos son de enfermedad, o sea que existe la enfermedad, y él los clasificó como no enfermedad, o sea que son también errores de la máquina, errores del predictor o del clasificador. Aquí falló 2341 veces. ¿Por qué? Porque en realidad 4600 es la suma de estos dos, la cantidad de datos que se les envió. 4.671 datos se le enviaron como enfermedad y los clasificó como enfermedad. Entonces son datos correctos. Estos son los verdaderos positivos, estos son los verdaderos negativos. Es por eso que en una matriz de confusión, cuando el porcentaje es alto, la mayor cantidad de datos aparece en esta vertical, perdón, esta diagonal. En este caso sucede, sin embargo, pues sí tiene bastantes datos en los que falló. Y eso es lo que vamos a mirar también con el R1 Score. Miremoslo por acá, también tenemos el reporte de clasificación. Miremoslo un poco mejor acá. Esto, Classification Report, también es un método que trajimos cuando hicimos la importación de librerías. Dijimos, tráigame el método Classification Report. Esto nos sirve para poder hacer esa validación, para poder identificar el nivel de precisión, ¿sí? 69%, 70% aproximadamente. El recall, 73, el F1 score. Entonces, vemos aproximadamente un nivel de precisión del 70%. No es el mejor, no, el clasificador puede mejorarse. Ya vimos que el conjunto de datos pues está limpio, pero puede hallarse otras técnicas para que haya una precisión más alta. Y eso es parte del ejercicio que ustedes van a utilizar, que van a hacer, que van a replicar y que van a hacer con este ejercicio. Listo. Miremos, por ejemplo, acá la precisión del modelo, o sea, la accuracy. Lo vamos a visualizar, o sea, lo mismo que estábamos definiendo aquí con el reporte. Aproximadamente 79% de la accuracy. No es un mal modelo, pero no es el mejor. Podemos hacer otras cosas para mejorarlo. Listo. Miremos acá. Ahora sí vamos a hacer una prueba con un dato real. Es lo que les digo acá yo que ustedes hagan. Vamos a poner una edad. Voy a poner mi edad. Género, listo. El género creo que 1 masculino, 0 femenino. Seguro. Estaba diferente. 1 mujer, 2 hombre. Entonces voy a poner el 2. Y creo que así estaba, ¿cierto? Miremos en el head, sí, 1 y 2. No es que no existe el 0. Entonces pongamos aquí el 2. Altura. Listo. El peso. No quiero revelar este dato. Ahí fui generoso.
normal, 120, 120, 80, eso sí, siempre ha sido. El colesterol, normal. La glucosa, normal. No fumo, no bebo, pero tampoco hago ejercicio. A ver qué pasa, a ver si me asusta este algoritmo. El resultado, bueno, en este caso, ¿qué hice yo? Aquí simplemente convertí un data frame, solamente generé el dato. ¿Sí? En New Data, ¿qué puse? Un data frame, o sea, del diccionario que estoy haciendo acá, generé un data frame. O sea que ya tengo un data frame para poder convertirlo y hacer la predicción. Con este nuevo dato le voy a decir, listo, tenemos el new date que ya es un data frame, así como cualquiera de los que aparecen en el test. Haga la predicción y muéstreme la probabilidad. Aquí me aparecen dos datos. ¿Sí? Recuerden que la ventaja es que la ventaja de trabajar eh, con la regresión logística es que me muestra en términos de probabilidad. Aquí me dice que existen dos probabilidades. La probabilidad 0 tiene un 77% de probabilidad que ocurre. La probabilidad 1 tiene un 23%. ¿Sí? Que eso se basa más en cómo está organizado el conjunto. O sea, 0, que quiere decir que, miremoslo acá, 0 que no tiene la probabilidad, 0 que no, 0. 0 que no y 1 que sí. Volvamos otra vez acá. Está diciendo que existe un 77% de probabilidad de que no padezca de una enfermedad cardiovascular y un 23% de que sí la padezca. Eso me tranquiliza. Aquí nos dice un poco mejor, ya que lo que hice fue hacer una simplificación. La predicción, 0, o sea que no hay probabilidad. Uf, excelente, qué buena noticia. Que no hay probabilidad de que, según los datos, según los 70, la relación que encontró los 70.000 datos, que pueda llegar a sufrir una enfermedad cardiovascular. Pensando en que mi nivel de colesterol sí es 1 y que mi nivel de glucosa es 1, aunque vimos que ese no tienen una relación muy amplia. Bueno, el colesterol creo que sí tiene una relación un poco más amplia, ¿cierto? Que vimos sí, colesterol 22%, entonces sí, pongámosle que fui muy generoso, entonces voy a decirle que estoy alto de colesterol, vamos a dejarlo de esa manera a ver qué pasa. A ver si implica el resultado. Miren, no modificó mucho el resultado, no tenía una correlación muy alta, miremoslo, ¿no? No, sigue siendo del 77%, pongámosle un colesterol muy alto, a ver qué pasa. A ver si modifica. No, no está modificando valor. No sé si es que, a ver si es que estoy generando un error acá. No, ni data. La probabilidad. Bueno, creo que vamos a hacer la predicción. ¿Qué nos dice? No, perdón, yo estoy mal porque estoy haciendo la probabilidad. Estoy mirando los términos de probabilidad, entonces lo que necesito es eso. Claro. Listo. Variemos a otra, miremos la glucosa. A ver si nos varía en algo. La probabilidad es que varía en decimales. 3. Lo que vimos es la edad sí tenía una repercusión alta en este tema, ¿no? Cambiemos la edad a ver qué pasa. Pongámoslo más alta, 55 años. Listo, aquí sí varió bastante, ¿no? Cuando cambiaba yo colesterol y glucosa, por los niveles que hay de correlación, no se veía mucho el cambio. Pero cuando aumenté acá 9 años en la edad, la probabilidad de que sí cambió también, subió alto. Subió al 30% la probabilidad de que sí sufra de ello. Entonces, es un conjunto de características. De pronto, miremos a ver si con las mismas características, si fuese mujer, ¿qué pasaba? No hay mucha relación entre ello.
el peso, ¿no? Dijimos que el peso aquí también tendría que ver, entonces digamos que 120 kilos. Y claro, cambia, o sea, cada vez aumenta un poco más. Si de pronto le digo acá que si fumo, aunque vimos que no tiene una mayor relación, sí, no, efectivamente también hay alcohol. Y hacer deporte, a ver qué pasó. Listo. Sí, la variable con mayor correlación definitivamente es la edad. 51-48, se está acercando cada vez más en la probabilidad de que lo tenga. Entonces, el ejercicio que hicimos acá, un algoritmo de predicción con una serie de datos médicos de pacientes, de historias clínicas, de datos demográficos, que pueden llegar a ayudarnos a poder determinar si un paciente, dado esas características, tiene la probabilidad de que sufra de una enfermedad cardiovascular o no. Hagan el ejercicio, pero entonces, ¿cuál es el reto en este caso? Repliquen el ejercicio, pero entonces eliminen algunas de las variables. Primer punto, pongámoslo acá. Eliminar variables para mirar a ver si podemos conseguir una probabilidad más alta de precisión. Entonces, primer punto, esto lo convierto. Eliminar variables que no tienen correlación con el objetivo. Decidan ustedes cuál eliminar. 2. 2. Esta parte es interesante y creo que vamos a trabajar solo con estas. Después de jugar con ello, cambien el algoritmo por Random Forest. Y miren a ver qué pasa. Si utilizan otro algoritmo, ¿qué tendrían que cambiar? Pues importar acá en las librerías ya no solo el de regresión logística, sino en las librerías poner también que vamos a importar no solo regresión logística, sino también poner el de Random Forest. Y acá toda esta visualización pues no tendría mayor injerencia, eso es más del conjunto de datos que el algoritmo que se va a usar. Acá, simplemente. Esto se puede dejar igual porque vamos a trabajar con el mismo conjunto de datos dividido, el mismo conjunto de test y entrenamiento, pero acá no se va a entrenar con el modelo de regresión logística, sino que se va a poner con Random Forest. Y es la única parte donde debería cambiar. Ya haciendo ese cambio, pues hacemos el entrenamiento. Aquí ya no va a decir Logistic Regression, sino que va a decir Random Forest Classification, ¿no? Porque ya sería un tema de clasificación. Y por acá también pues empiezan a tener otros valores. Ya la matriz de confusión puede que varíe, definitivamente varía, pero puede que tenga más resultados en la diagonal, mayores resultados en la diagonal, o sea que vamos a tener una precisión más alta. Ya que aquí cuando hagamos el reporte vamos a ver, no sé, de pronto más baja. Puede que ese algoritmo no sea el más indicado para trabajar con este conjunto de datos. Entonces, pero va a variar. Es muy probable que no salga, que no tengamos el mismo 70% en el accuracy, sino que varía, o mayor o menor. Entonces, es donde uno empieza a tomar esas decisiones. Si nos da mayor, pues utilicemos el conjunto, el algoritmo que nos va a dar un resultado, un mejor resultado, y volver a hacer la práctica. Y listo, esas dos cositas quiero que las hagan para poder entrenar. Repliquen el ejercicio y después hagan el cambio para poder hacer la comparación de los dos. Listo. Entonces, ese es el ejercicio de hoy, ese es el ejercicio que deben hacer, repliquen este mismo, tomen los datos en el repositorio, les dejaré este eh, cuaderno para que puedan visualizarlo y lo tengan como recurso, pero como siempre les he recomendado, repliquen, hagan el código, escriban y verán que en ese momento es cuando de verdad empieza a guardar esa información.
Hagan el ejercicio y me cuentan entonces cómo les fue, cuál fue el resultado, cuál de los dos algoritmos funcionó mejor y por qué creen ustedes que hace eso. Entonces ahí es donde les toca leer un poquito qué hace Random Forest, cómo funciona Random Forest. Si quieren hacerlo con otro ejercicio diferente a Random Forest, bueno, háganlo y me cuentan qué resultados tuvieron. Les agradezco muchísimo acompañarme hoy. Eh, Nos veremos en la siguiente. En la siguiente pues voy a hablarles de otro algoritmo diferente. Vamos a hacer una problemática diferente, resolver una problemática diferente también orientada a un entorno real, algo aplicable a un entorno real y eh, conocer cómo trabajaría otro algoritmo diferente y cómo podemos hacer otras técnicas de medición, otras técnicas de validación y de pronto aprender un poquito acerca de la exploración y la limpieza de los datos. Les agradezco, nos veremos en la siguiente.